Hola muchachos, buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, hola mi gente. ¿Qué ha habido? ¿Cómo vamos? Bien, profe, ahí vamos, juicioso. Gabriela, Lisette, Salguedo, Hans Salguedo, Lisette Rodríguez, Marilyn, Caterín, Valeria, Laura, Erika, Juan Carlos, Adriana. Por favor, vayan activando sus cámaras, son tan amables. Una de las cosas importantes dentro de las reglas virtuales es de que se mantengan las cámaras activas todo el tiempo. ¿Sí? Por alguna eventualidad tenemos que apagarla, pues entonces como que solicitamos como esa autorización, pues porque es como cuando uno está en el aula de clase, ustedes cuando están frente a mí o cuando yo estoy frente a ustedes, pues no nos damos la espalda, ni nos tapamos la cara, ni nos colocamos máscaras, ni nada por el estilo. Pues tenemos el tapabocas, lógicamente, pero es lo mismo, ¿no? Digamos, cuando no colocamos la cámara es como que me estén dando la espalda. Esto es cuestión de educación, muchachos. Entonces, para que las mantengamos siempre activas. Antes de que se me olvide, quiero pedirles el favor que vean ustedes una película que se llama Voluntad de Hierro. Se llama Voluntad de Hierro. En inglés se le conoce como Iron Will. Hierro, Iron Will. Es el nombre del protagonista, Will Stoneman. ¿Sí? Pero acá en Colombia se le conoce como Voluntad de Hierro. Es una película de Disney, pero me parece que nos explica muchas cosas del tema que nosotros empezamos a trabajar el lunes 13 de junio. Entonces, se las digo hoy pues para que tengan este fin de semana, después de que ustedes vayan a votar, bueno, se toman su tiempo y vean la película. ¿Sí? Es una película bastante interesante, una película muy con un buen mensaje, con mucho de motivación, de emoción. Es interesante. Entonces, por favor, véanla. ¿Sí? Es importante y pues necesario que la veamos, por favor. Iron Will. En inglés y en español, Voluntad de Hierro. Bien. Voluntad, ¿qué, profe? Buenas noches. Hola, señorita Andrea. Se llama Voluntad de Hierro. Voluntad de Hierro. Ok. Gracias, profe. Con gusto. Recuerdo y repito, por favor, las cámaras activas, por favor. Bien. Vamos a entrar, pues, dándole la oportunidad a las 8 personas que quedaron pendientes ayer de contar sus debilidades, sus limitaciones y cómo ellos las están superando, cómo ellos se comprometen a superarlas. Quiero pedirles el favor de que levanten las manos las personas que quedaron pendientes. Sé que son 8 de los que quedaron pendientes. Entonces vamos a tratar de abordar rápidamente lo que quedamos pendiente con ellos para luego ya continuar con nuestros temas, ¿no? Entonces, ¿quién? Levanten la mano a las personas que quedaron pendientes, por favor. Ninguno de los que están acá quedaron pendientes, o sea que no han entrado los que... Ah, ok, Laura, Juan Carlos, sí, claro, Guillermo. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Tienes el volumen muy bajito, Guillermo, no lo escucho. Juan Carlos, ¿cómo estás?
Profe, buenas noches, ¿cómo está? Que es Bien, que pena Arroyo. que acabo de llegar, entonces ya estoy cuadrando todo. Bueno, Laura, buenas noches. Su cámara, por favor, señorita Laura. Ya, profe, ya la activo. Gracias. Lo mismo Juliana, María, Ana, todos, por favor. Bien, mantengamos la mano arriba a las personas que quedamos pendientes y una vez pasen, la bajan, son tan amables. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches, bien. Buenas noches. Bien. Comencemos, por favor. Comencemos por las damas. Laura, comienza tú, por favor. Sí, profe. ¿Ahí me escuchas bien? Perfectamente, señorita. Profe, las 3 debilidades que tengo es sentimental, carácter fuerte y ser indiferente. Ok. Entonces siento que carácter fuerte e indiferente van como de la mano, ¿no? Porque pues tienen como mucha relación. Entonces, para mejorar lo sentimental, creo yo que soy una persona que llora por todo, me imagino, que como que todo me afecta, como que siento como muy adentro lo que le pasa a los demás, entonces tengo que mejorar eso porque pues llorar en todas las situaciones no está bien y muchas personas van a tomar esa habilidad que tengo para hacerme daño. Entonces tengo que aprender a manejar como eso, como la respiración y como saber si estoy llorando por una causa justa, ¿no? Porque muchas veces uno se atormenta por algo que no vale la pena. Sí. Entonces eso haría como para la parte sentimental. Pues de carácter fuerte, a veces es bueno tener carácter fuerte para tomar decisiones, pero todo el tiempo no, porque también tengo que ser conscientes que hay personas como mi familia o mis amigos que están a mi alrededor que me necesitan. Entonces también en muchas veces, en muchas ocasiones es bueno como que aceptar que fallamos y que tenemos que pedir perdón. Y para lo indiferente tendría que hablar más de lo que siento, como expresar más mis sentimientos y tomar importancia de lo que mi familia me está contando y mis amigos, porque así como ellos están para mí, pues yo tengo que estar para ellos. Y ya, profe. Gracias, muy amable, señorita. Vamos con usted, Juan Carlos. Juan Carlos. Creo que no Ah, está. qué pena, no, ya, profe, qué pena, que estoy acá, que acabé de llegar y estoy descargando maletas. Lo que me correspondía a mí o lo que yo había hecho era la timidez, era que la desconfianza, tengo guardada en el cuaderno. Dame un segundo, profe, ya. ¿Quieres que damos un tiempo y seguimos con Sí, Ingrid? profe, sí, por Bueno, favor, qué pena, profe, gracias. pero lo tiene listo para la próxima. Ingrid, continúa tú, por favor. Buenas noches. Bueno, Hola, mis señorita. actividades son, no me familiarizo con lo infantil. Bueno, en este caso yo creo que tendría que ver o tendría que cambiar mi perspectiva con respecto a los niños o bueno, es que esto sí me caracteriza. Ok. Trato de entender lo que tú escribiste ahí. Yo sé que tú no lo escribiste, Ingrid, pero pues lo asumo como si fueras tú. Pero trato de entender cuando tú hablas de que no me familiarizo con los niños. Quiere decir que no los soportas, no los toleras. Es eso, ¿no? Sí, eso quiere decir, sí, que no, pues no se familiariza con nada que tenga que ver con los niños, pongo yo, con lo infantil, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues como lo decía, pues cambiar la perspectiva. Yo sé que habemos muchos que no nos gustan los niños o que no queremos tener hijos. Sin embargo, pues tener presente que, pues que los niños, pues bueno, que los niños no tienen la culpa, ¿no? Y pues que ellos son muy receptivos y así como uno los trate o digamos que se familiarice con ellos, pues ellos van a aprender. Entonces, uno no hace lo que no le gusta o lo que no le gustaría que le hicieran. Si yo tuviera hijos, no me gustaría que me los rechazaran o que me los trataran
de forma indiferente. Entonces es más bien como intentar apaciguar y también intentar no estar en espacios que tengan muchos niños. Bueno, Sí, ok. la tercera debilidad, me molesta el ruido. Bueno, esa Te parte. te la pusieron débil. Digo, dura, te la pusieron dura, Bueno, ¿no? yo supongo que el ruido en exceso o el ruido alto, Acuérdate que estás hablando de ti misma, Ingrid. sí, ¿verdad? Me molesta el ruido. Me molesta el ruido, digamos, yo lo arreglaría como también cambiando la perspectiva de las situaciones, ¿no? Entonces, si yo sé que me molesta, digamos, el ruido alto, pues no voy a ir no sé, a conciertos o cosas, pues, que, digamos, me generen mucha molestia. Bueno, no, Sí, la sí, tercera, sí, ok. la tercera no tengo poderes sobrenaturales. O sea, Sí, no sé es- qué decir ahí, la verdad. no, pues estás como E.T., como el extraterrestre, ¿no? Sí, bastante, bueno, no sé si fue algo cómico lo que quisieron colocar allí, ¿no? No fue algo como realmente como sentido, digo yo, ¿no? Pues cada quien conoce, digamos, Sí, sus ideales, cada quien conoce sus compromisos, sus metas, sus limitaciones, ¿no? Pero bueno, ok. Bueno, no trascendamos en ese, por favor, Ingrid. Gracias. Gracias. Puedes bajar la mano, Ingrid. Juan Carlos, ahora sí, Juan Carlos. Listo, profe, ahora sí. Bueno, referente a mis debilidades. Soy tímido, no sé manejar el tiempo y falta de confianza, bueno, que hacia las personas. Referente a mi timidez, yo creo que me gustó una frase que dijo una compañera, que a veces uno se pega o el pasado lo lleva a tener esa timidez de hablar y de enfrentar las cosas, no solamente es de hablar, sino de enfrentar las cosas. Yo creo que ante la timidez lo mejor que puede uno hacer es enfrentar la situación y eso lo lleva a uno a desarrollar unas habilidades de comunicación. Digamos que muchos somos tímidos en muchas cosas, ¿no? Yo creo que soy tímido en muchas cosas, entonces tengo que buscar cuál es esa habilidad o eso que me lleva a ser tímido y fortalecerlo, generar unos lazos de buena comunicación, de mucha empatía, ¿no? Referente al manejo del tiempo, se debe manejar con disciplina. Entonces, si yo no tengo disciplina, nunca voy a tener un manejo del tiempo. Sé que tanto las personas como el que hacer necesita de que tenga un tiempo para que cada cosa pueda resultar o pueda ser viable. Ok. En la falta de confianza, ¿no? Pues yo creo que la experiencia le enseña a uno que cuando uno desconfía en una persona es porque le hizo algo, pero no significa que las demás personas sean así, ¿no? Entonces yo creo que debe aprender uno qué fue lo que hizo esa persona para que no vuelva a suceder esto y tener claro que no todas las personas le pueden generar una desconfianza a uno. Y lo más importante es escucharlos antes de tener claro o saber qué van a hacer para determinar realmente si genera desconfianza o no. Listo, Juan Carlos, muchas gracias. Listo, Puedes, profe. puedes bajar tu mano. Vamos con su merced, Janet Osorio. Janet, Hola, profe. hola Janet, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, pues a mí me tocó que una de las debilidades es que soy una persona dependiente emocional. Pues solamente escribieron dos. Y soy una persona noble. Entonces, en una de las debilidades dependiente emocional, pues yo pensaría que uno tendría que sentarse a tener como claro varias cositas. Una entre ellos sería tener claro de a quién soy dependiente. Yo creo que lo cogería más como mi familia. Y qué es lo que me gusta o qué es lo que me hace ser dependiente, digamos, no sé, de mi madre, ¿sí? Que es, digamos, la única persona que tenga.
Entonces, analizaría, digamos, qué puedo yo sacar el beneficio de eso y cómo aprender a controlar las emociones que yo tenga o que me hagan sentir mal por una actitud de ella o algo parecido. Sí. La tercera diría yo que sería buscar algo que me distraiga emocionalmente, hacer, digamos, algo que me haga sentir alegre para no estar pegada a mi madre. No sé, como salir, hacer deporte, salir con mis amigos, no sé, a bailar, a tomar, algo que me haga sentir emocionalmente diferente y que me haga sentir feliz sin sentirme apegada a ella. Y si soy una persona noble, yo creo que yo soy una persona un poco selectiva. Yo puedo hablar con diferentes personas, pero no confío mucho en muchas personas. Entonces, digamos que para ser noble tendría que mirar si esa persona se ha ganado que yo sea noble con ellos. Entonces, digamos que en ese lado, pues sería buscar, digamos, si esa persona me ha tratado, yo le devuelvo la misma forma como me ha tratado y trato de que si no me ha tratado bien, yo no ser igual a la persona. Entonces, digamos que sí, profe. Gracias, Janet. Vamos contigo, Angélica. Puedes bajar la mano, Janet. Angélica. Listo. Entonces, 3 debilidades: ver a mis hijos mal y que estén tristes. Entonces, en esta parte, digamos que yo la manejaría de la siguiente manera, y es que sí, es claro que a nosotros como padres nos afectan todas las emociones que nuestros hijos sienten, porque pues por nosotros quisiéramos de alguna manera tener como esa barrera protectora para que nadie los lastime, para que nadie les haga daño, para que no sufran. Pero de eso se trata la vida, ¿no? O sea, necesitamos que ellos también empiecen como a sentir eso y a que puedan manejar sus emociones, porque esas caídas y esas tristezas es que ellos van aprendiendo día a día a ser mejores personas. Y eso es lo que cada vez va haciendo que se forje el carácter. Entonces, digamos que cuando eso sucede, pues mi hijo no me puede a mí ver débil, ni me puede ver triste, ni me puede ver peor que él, porque yo soy su fuerza, o sea, yo soy su fortaleza y yo soy quien debe estar ahí para apoyarle y brindarle pues todo el ánimo que necesita. O sea, se supone que yo soy ese polo a tierra de él, ¿no? Entonces, es cuestión como de también manejarlo y como hacer entender también que para los dos, que ese tipo de emociones no son malas, o sea, sentir tristeza, sentir dolor, todo ese tipo de emociones hace parte de nuestra vida, es que es como la muerte hace parte de nuestro diario vivir y necesitamos de alguna manera poder aprender a convivir con eso, porque eso hace parte de nuestra vida, eso es lo que nos hace, pues, de alguna manera poder crecer como personas. El mal genio. El mal genio, el mal genio es algo que se debe, pues, o sea, uno dice, no, tienes que aprender a manejarlo. Sí, lo que pasa es que hay situaciones que a uno lo alteran y hacen que, pues, de alguna manera uno no pueda manejar ese tipo de situaciones. Claramente uno también tiene que poner en una balanza qué es lo que a mí me está afectando, qué es lo que a mí me está molestando, qué es lo que a mí me está generando ese mal genio, cuáles son esas situaciones que las exageran. Y también debo poner, venga, o sea, o me va a morir un día estos de un ataque al corazón, o me va a dar un derrame de tanta ira que yo estoy manejando, o quiero llegar a una buena vejez, no sé, enfrente de la playa, con toda la calma del mundo. ¿Es difícil? Sí, claro que es difícil, porque cuando uno es, o sea, uno tiene ese carácter o uno es irascible a ciertas situaciones, es muy complicado poderlo manejar. Pero pues también es cierto que no, pues claramente no pueden dar pues con los taches arriba en todo momento. Necesitamos de alguna manera también poder flexibilizar ese carácter y ese humor, ¿no? Y la concentración. Entonces, para la concentración, es claro que si yo sé que estoy pegada al celular, TikTok, Instagram, Facebook, todo eso son mis mayores distractores, y tengo que, por ejemplo, estudiar o hacer un trabajo, pues lo primero que tengo que hacer es o aislarme o dejar el celular en el comedor, o si el tema es por ver películas y me desconcentro, entonces lo que tengo que hacer es o apagar el televisor, o si es por el tema de la música, pues tengo que yo también poner de mi parte y alejarme de todos esos factores que me están generando esa distracción. Y ya. Angélica, gracias.
Guillermo, vamos con su merced, que bajó la mano, pero yo sé que su merced no lo ha terminado de hacer, Guillermo. Sigamos con su merced, Guillermo. Profe, yo ayer no asistí a clase, pero quiero entregar 3 debilidades, pues que la verdad me afectan emocional y, mejor dicho, en todos los aspectos. Una de esas es el egoísmo. Digamos que para mí el egoísmo se ha convertido en un problema, ya que pues a medida del tiempo no he sabido cómo de cierta forma superar pues esta situación, ¿sí? Egoísmo, digamos, en todos los aspectos, tanto en mi familia como en lo laboral, como pues en lo personal. Pienso que es un factor en el cual no he sabido cómo manejar la situación y no he sabido cómo enfrentarlo. Pero pues digamos que una solución que yo le encuentro a este inconveniente es de pronto ser como más entregado a las personas, ¿sí? Ser un poco como más flexible ante las diferentes situaciones pues, que a veces acarrea la vida. Lo otro es de pronto el mal humor, ¿sí? La falta de, tal vez de tomar las cosas como mejor, pienso yo. Entonces, pienso que una de las acciones que yo debería tomar para este problema es lo que dije anteriormente, tomarme las cosas como más tranquilo, estar un poco más relajado y pensar de que, pues de que las situaciones son manejables, ¿sí? Y que por algo mínimo uno no puede estar de pronto ni agarrado ni peleado con todo el mundo. Entonces, pues pienso que esta puede ser como una solución a estos 2 problemas pues que de verdad llevan conmigo mucho tiempo y la verdad no he podido, he tratado de mejorarlas y superarlas, pero pues no he tenido como la satisfacción de poder decir, oiga, cambié, soy diferente. Entonces, pues espero que el conocimiento de esta clase me ayude como a mejorar en ese aspecto. Gracias, Guillermo. Adriana, terminamos contigo, Adriana. Bueno, mis 3 debilidades. La primera es me desanimo cuando algo me sale mal. Para esto, pues la solución que yo plantearía es planificar mejor las cosas y plantearme metas y objetivos para mejorar y pues para que las cosas cada día me salgan mejor y no llegar a tener una frustración. En la segunda es en ocasiones me doy duro. Entonces, para esto, pues yo pienso que debemos tener confianza en sí mismos, saber que todo lo que hago, pues trato de hacerlo lo mejor que puedo, pero también debo tener en cuenta que a veces, pues me puedo equivocar. Y la última es me cuesta ahorrar. Entonces, para esta, pues planteé pues hacer un presupuesto, pues, estableciendo los gastos y saber lo que me queda, pues no invertirlo en algo que no es necesario. Entonces, lo que me sobre lo ahorraría, pero pues también pondría en primer lugar pues las cosas en las que necesariamente debo invertir. ¿Y ya? Ok, Adriana, gracias. Quiero comentarle a Guillermo que la actividad que habíamos hecho ayer era una actividad que era que cada persona iba a colocar pues sus 3 puntos débiles o que consideran o consideramos que son nuestras limitaciones. Y luego cogimos esas hojas y las rotamos por todo el salón, de tal manera que ninguno quedó con sus propias debilidades. Y luego la persona que le tocó la hoja cualquiera, la hoja X cualquiera, tenía que hablar de esas 3 debilidades como si fueran propias y cómo las podría esta persona, como si fueran propias, cómo las podría solucionar. Fíjate que tú hablaste de tus debilidades, Guillermo, ¿sí? Hablaste ahí sí en primera persona, tal cual, ¿no? Entonces, digamos que eso era para colocarlo un poco en contexto de cuál era la actividad. Muchas gracias, Guillermo. Bien, muchachos,
Vamos a centrarnos en la clase de hoy. Última vez que lo digo, por favor, sus cámaras. Estoy pasando la otra pantalla y en la otra pantalla hay una gran cantidad de personas sin las cámaras activas. Si yo los veo, y discúlpeme que tenga que volverse uno como muy conductista, ¿no? Que haya castigo. Si yo los veo con la cámara apagada a la nota del primer parcial, le bajo una unidad, ¿sí? Si los veo continuamente con la cámara apagada a la nota del segundo parcial, igual, ¿no? Entonces, discúlpenme, pero pues yo les había dicho que mantuviéramos, y eso es cuestión de, vuelvo y digo, de educación. O sea, nosotros no hablamos con las personas cara a cara, no prestándole atención, no dándole la espalda, no tapándonos el rostro. Digamos que esto es un aula virtual, tal cual, es un aula virtual, muchachos. Entonces, para que lo tengan presente, bueno, pero colóquenme la cámara, pero igual muéstrenme que están ustedes, ¿no? Lisette, por favor. Juliana Castro, Caterín Botero, y acá todavía veo gente con la cámara apagada. Ya les dije, no lo vuelvo a repetir, muchachos, señoritas. Bien, entonces, tenemos que centrarnos digamos que vamos a manejar una serie a partir de hoy y durante varias sesiones vamos a tratar de abordar diferentes teorías motivacionales. Lógicamente tenemos que tocar ciertos teóricos que nos tratan de explicar ese concepto de lo que es la motivación, la manera como estas personas ven eso que hace característico al ser humano, que nos motivamos, ¿sí? De hecho, si ustedes se dan cuenta y ustedes han estudiado frecuentemente pues, la corriente psicoanalítica, si ustedes se dan cuenta, el psicoanálisis como que no le da mucha relevancia a eso. El psicoanálisis pensaría yo que se queda corto cuando hablamos nosotros del concepto, del constructo de la motivación, ¿no? Lo digo constructo porque es algo que no sabemos que existe sino hasta cuando la persona actúa de alguna u otra manera para expresar su alto nivel de motivación o su bajo nivel de motivación, o por lo menos también un nivel de motivación equilibrado o medio, ¿no? Porque pues el psicoanálisis, ustedes bien lo saben, se centra más que todo en la sexualidad como tal, en la libido, en la estructura, en la personalidad y ese desarrollo de las etapas psicosexuales. Pero la histeria también, ¿cierto? Claro, pero se menciona allí ese tema de histeria más como algo patológico, ¿sí? Pero no se toma como el tema de la motivación en sí como tal. Por eso, cuando entra, digámoslo, a ser reconocido la corriente humanista, de hecho, fíjense lo curioso, señoritas, caballeros, fíjense lo curioso cuando hablamos de la existencia o de empezar a hablar del humanismo, ¿no? Si nosotros hablamos del humanismo, la época del humanismo pues está, digamos, siendo creada en Estados Unidos, ¿sí? Venimos de una época muy fuerte en donde se presentó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se presentó la bomba, pues la bomba atómica y fíjense cómo estaba todo apuntando a la creatividad, a la creación, pero para hacernos daño, a la creación para tener como una tecnología supremamente avanzada en esa época, ya te doy la palabra, pero esa tecnología y esa creatividad del ser humano pues igual era bárbara, pero no para defendernos como especie, sino para acabarnos.
Entonces, fíjense que ese contexto de la guerra de la bomba y bueno, ustedes saben que en la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, en donde había una hambruna impresionante, había una situación de desempleo y de pobreza, que la gente realmente no sabía qué hacer, cómo manejar este tipo de vida tan drástica, tan fuerte, ¿no? Entonces muchas personas lo único que pensaron fue en la salida fácil, y la salida fácil era pues el suicidio. Al quedarse sin empleo, pues entraban en una especie de desesperanza, y esa desesperanza los llevaba a suicidarse de una manera pues individual o colectiva, pues porque eso también lo hacían con la familia completa. Entonces, de todo eso, de todo ese cúmulo de aspectos tan negativos, tan intensos, tan fuertes, aparece el humanismo, ¿no? Y su nombre es bien característico porque lo que nos está diciendo, oiga, pilas, nosotros como seres humanos tenemos que tratar de vernos como tal, como personas, como las personas que venimos a este mundo a vivir una vida tranquila, a vivir una vida plena, a sentirnos a gusto, felices, motivados, ¿no? Entonces, el humanismo nace a partir de toda esta historia de tragedia, de crisis, de muerte, de toda esta cuestión negativa que realmente aparece como una salida. De hecho, cuestiona totalmente al psicoanálisis, porque pues como les decía yo a ustedes ahorita, en el psicoanálisis pues simplemente era lo patológico, el problema con los padres, la conciencia, el consciente, el preconsciente, pero no nos veíamos a nosotros como seres humanos, nos veíamos como los, entre comillas, los enfermos, ¿sí? Y también cuestiona bastante el humanismo, pues también cuestiona muchísimo el conductismo, ¿no? Lo cuestiona pues porque siempre lo han cuestionado con respecto a esa relación tan radical y tan mecánica, ¿cierto? En donde simplemente lo que se habla es de la conducta y el refuerzo de la asociación, de un estímulo con el otro, pero no, simplemente era el castigo y el premio. El castigo y el premio, la sanción, y digamos que eso también se quedaba muy corto, el conductismo, cuando hablábamos nosotros de esto, de lo que es la motivación, de esto, de lo que son las emociones, ¿sí? El humanismo, digámoslo, es una corriente que precisamente se involucra y aborda este tema de una manera muy, pero muy interesante, que ya lo vamos a ver. Andrea, ¿tú querías comentar algo? Pues Hola, Cristi, no ¿cómo sé si estás? encaje con lo que... Andrea. No, Andrea, sí, Andrea, es que Andrea, tú ibas a preguntar algo. Diga, Andrea. no, pues que no sé si encaje mucho, pues lo que estaba diciendo, pues que básicamente el humanismo fue que me dijo que pues que nacía como en ese tiempo cuando estaba pues la depresión en Estados Unidos y todo este tema, Ajá, pues sí. entonces nosotros los llevamos, digamos, como o pues yo pensando, lo llevo pues como a la actualidad en este caso y pues sí, digamos que la Gran Depresión fue un detonante para que se crearan o que se abrieran como corrientes en pro de ayudar o de diagnosticar o de identificar lo que sucedía, cómo reaccionaban las personas frente a esta situación. Y es muy curioso porque ahora se ve, por ejemplo, en Dinamarca hay una tasa muy alta de suicidios. Y en Dinamarca, pues es un muy buen, digamos que a nivel social, pues que la población es más pequeña, que hay más facilidades y posibilidades de que las personas crezcan, ¿cierto? Esto pues, y lo vi así como unos 3 años, 4 años atrás, entonces en que la tasa de mortalidad era muy alta a causa de los suicidios. Y era porque la gente pues allá lo tenía básicamente todo.
uno creería entonces pues que bueno, lo tiene todo y son personas felices y por el contrario, el tener de pronto las comodidades, el tenerlo todo pues más fácil, con más accesibilidad, pues de hecho hace que se pierda como o como esa, esa esencia que tiene el ser humano de salir adelante, de lucharlo, de De acuerdo. conseguirlo, de sufrirlo. Entonces, pues se pierde como esa motivación con la que uno se levanta a lucharla, a guerrearla, a voy Sí, por ello, total. lo que yo quiero y es lo que por lo que voy a luchar y estoy sacrificando muchas cosas. Entonces, se ve como estos polos opuestos en que la causa por la cual se suicida son polos opuestos, pero, o sea, es como la contraparte, ¿no? Entonces, Sí, una parte claro. que es la depresión, en otra parte la depresión por la pobreza y la otra parte la depresión porque lo tienen todo y no saben cómo más sentirse Sí. mejor. Muy bien, eso que estás mencionando, Andrea, no creas, no estás hablando realmente fuera de contexto. Me parece que de hecho lo que tú mencionaste lo voy a tocar nuevamente porque tiene muchísimo de eso, de lo que tú acabas de mencionar, hablando de la teoría humanística, hablando de precisamente de esa capacidad que tenemos nosotros para poder salir adelante. Y ya lo voy a explicar, pero tiene muchísimo que ver lo que tú acabas de explicarnos y que hace parte como de esa introducción de lo que hemos empezado a hablar en la sesión de hoy. Bien, resulta que ustedes bien lo saben de que pues tenemos que hablar definitivamente de Abraham Maslow como ese pionero de esa pirámide de necesidades, ¿no? Pues, hoy día pues algunos las avalan aún todavía y hoy día pues también hay unas explicaciones que refutan que ustedes saben de que la pirámide de Maslow dice o Maslow decía que para poder llegar a la experiencia pico, a la etapa o al nivel de la autorrealización, tenemos que resolver absolutamente todo en ese orden. Y eso pues también de pronto tiende a estar un poco reevaluado. Pero vamos a mirar. Pero yo quiero que hablemos un poco de Maslow, de la historia de vida de Maslow, porque es interesante precisamente para tocar el tema que tú mencionabas, Andrea, de lo que somos nosotros, los seres humanos. ¿Sí? Entonces, digamos que Maslow en su etapa escolar era una persona, un muchacho que realmente se destacó en el colegio, digámoslo, es lo que se llama hoy día como el nerdo del colegio, ¿no? Era una persona supremamente comprometida en su colegio, en su estudio, ¿sí? Pero, pues, digamos que, que Maslow, pues, como que tenía una dificultad y es que él no era muy sociable. Era muy pilo académicamente, pero no era muy sociable. Y no era muy sociable porque él era un poco como medio, mejor dicho, era como poco atractivo el hombre, ¿no? No tenía ese sex appeal, no tenía ese atractivo, ¿no? Entonces como que pasaba desapercibido el hombre, eh, únicamente se centraba prácticamente en lo que tiene que ver con el estudio. No era buen deportista. Abraham Maslow no era buen deportista, ¿sí? De hecho, él se la mantenía enfermo permanentemente en su infancia. Entonces, fíjense que estamos hablando de Abraham Maslow, ¿no? Si estamos hablando de este gran personaje, este gran psicólogo que hoy día estamos hablando de él y que lo colocamos como referencia para hablar del humanismo, pues entonces, pues bueno, me parece interesantísimo esto que conocemos de la vida de Maslow. De hecho, si nosotros miramos que hay un equipo, bueno, hay como una competencia y entonces vamos a mirar que vamos a repartir los jugadores para armar dos equipos. Entonces Maslow era el que se quedaba por ahí, como que nadie lo quería pedir, ¿no? Nadie quería pedirse, entonces como que decían, bueno, el que se deje hacer el gol, pues se lleva a Maslow para su equipo. Pues fíjense que era una persona que realmente socialmente no le iba muy bien, le iba muy bien académicamente, ¿sí?
De hecho, cuando él empezó bueno, cuando él ya superó toda esta etapa de su vida, de la infancia, de la adolescencia, y vivió toda esa situación de enfermedad, todo ese distanciamiento, todo ese aislamiento, ¿sí? Pues él lo que hizo fue centrarse en su potencial, en su capacidad intelectual, que lo sacó adelante, ¿sí? Lo sacó adelante. De hecho, él decía que el conductismo era totalmente lineal, ¿no? En cambio, con el humanismo, las cosas podrían cambiar. En el conductismo dice que si la persona es así, seguirá siendo y morirá siendo así. En el humanismo no. En el humanismo tenemos fe en el ser humano. En el humanismo tenemos confianza en el ser humano. Dentro de la corriente humanista o la teoría humanística, se está planteando que el ser humano es supremamente capaz de muchas cosas. En el conductismo simplemente era, y mucho más en el psicoanálisis, era totalmente aislado de eso que nos estaba mencionando Maslow, ¿sí? Entonces Maslow decía que el ser humano tiene la posibilidad de reescribirse, ¿sí? Y entonces fíjense cómo él se reescribió. Maslow es un psicólogo, fue un psicólogo supremamente excelente, ¿sí? Una persona reconocida a nivel mundial. Fue excelente. De hecho, en la época de Maslow, cuando las personas querían entrar a las universidades, tenían que aplicarle para que puedan ingresar a las universidades una prueba de coeficiente intelectual, ¿no? Y las personas que pasaban por un puntaje hacia arriba, pues eran admitidos en las universidades. Las personas que no superaban ese puntaje mínimo del coeficiente intelectual simplemente no eran admitidos. ¿Y ahora qué pasa, Carlos? ¿No se escucha? Sí está prendido, pero no tiene fuerza. No. Gracias, Alicia. Entonces eso era muy característico, el hecho de que se tenían que aplicar las pruebas del coeficiente intelectual para poder ser admitido en las universidades. De hecho, Maslow, ¿sí?, tuvo en su época el coeficiente intelectual más alto de su generación. Escuchen lo que les estoy diciendo. No les estoy diciendo que era el coeficiente más alto del curso, ni del barrio, ni de la ciudad. No, el coeficiente más alto de su generación. ¿Qué hizo Abraham Maslow? Se reescribió. Y eso es lo que nos dice el humanismo. Por eso todo lo que hicimos ayer tiene que ver con esto, ¿sí? Tiene que ver con esto, porque la idea es reescribirnos permanentemente, ¿sí? Reestructurar y reescribirnos permanentemente. Que tengamos la posibilidad de generar entonces un cambio actitudinal, motivacional. Y bueno, escuché de todos ustedes una gran cantidad de falencias, que pues por eso lo que hicimos nosotros fue como que al azar entregarnos las hojas y mirar a ver dónde quedaron mis 3 debilidades. No sabemos de quién son, pero lo cierto es de que tenemos muchas debilidades, que tenemos muchas dependencias emocionales, que tenemos muchos miedos, tenemos muchas tristezas, muchas angustias, pero aquí estamos. Y aquí estamos reescribiéndonos precisamente para lograr esos cambios. ¿Ven? Y eso es lo que nos dice el humanismo, ¿sí? Que uno tiene la capacidad para reescribir. Y eso me parece muy importante, y sobre todo en los procesos terapéuticos. Y una persona, digamos, otro teórico que también menciona muchísimo el humanismo es Carl Rogers. Carl Rogers, ustedes saben que él habla de la terapia centrada en el cliente o en el consultante, ¿sí?, en donde el cliente tiene la posibilidad de tener una
una decisión para saber por dónde quiere que llevemos la terapia. Usted dígame, yo como terapeuta rogeriano le digo, o sea, centrado en el cliente, le digo, venga, dígame usted cómo quiere que llevemos la terapia. Sus decisiones las voy a tener muy en cuenta, sus opiniones las voy a tener muy en cuenta. Entonces, esa terapia centrada en el cliente, ¿sí? Nosotros sabemos de que las terapias para cada persona son totalmente diferentes. Lo que me sirvió como terapeuta con un paciente, eso que yo vaya a utilizarlo con otra persona totalmente diferente no es válido, ¿no? De hecho, no es funcional, no es bueno, porque cada uno de nosotros tenemos historias de vida diferentes, estilos de vida diferentes, motivaciones diferentes, experiencias diferentes, situaciones mucho más complejas, mucho más álgidas que los otros pacientes, los otros consultantes. Entonces, realmente el papel del cliente en una terapia rogeriana es mucho más activa. Es mucho más de, venga, hagámoslo los dos, trabajemos los dos, ¿sí? Y pues obviamente nosotros tenemos que generar lo que se llama como el rapport, es esa relación terapeuta-paciente para que tengamos la posibilidad de que podamos como enganchar al paciente, ¿no? Lo podamos enganchar. Entonces, eso me parece muy importante que nosotros podamos, desde el primer momento de consulta, coger al paciente. No, eso le digo yo, Juan, usted no caiga que no puede, usted puede. Que yo no puedo ponerme las medias, usted puede, ¿cómo que no puede? Bien, Como dejan Lizeth, de muy bien. volverse carrocero, como dejó de volver el taxi mal. Por eso no me gusta. Lizeth, ¿quieres apagar tu micrófono, por favor? Ya te doy la palabra, Ángela. Entonces, estaba planteando yo eso, de que nosotros tenemos que desde el primer momento de la consulta hacer de que el paciente quiera volver, ¿no? De que haya esa empatía, de preguntarle, venga, ¿cómo le fue a usted? ¿Cómo llegó? Está haciendo mucho frío. O sea, generar realmente como una relación bastante agradable, mucho más funcional que solamente paciente, terapeuta, cuénteme su situación, como lo hace de pronto el psicoanálisis, en donde simplemente la persona se sienta ahí en el diván y se pone a tener todo ese tipo de asociación libre, de expresión así, de una manera u otra, que contando su vida, pero no hay esa interacción. Entonces, lo que hace el humanismo, incluyendo a Maslow, incluyendo a Carl Roger, es precisamente brindarle esa importancia al paciente, al consultante, y que tenga la posibilidad de comentar cómo está, cómo le fue, pues se le hizo muy complicado llegar acá al consultorio, bueno, hablar de muchas cosas, que de pronto pues eso genera como que, bueno, hay como que cierta amabilidad, hay cierta empatía, hay cierta cordialidad con el paciente y el terapeuta, ¿no? Ángela, ¿qué querías preguntarme? Hola, profe. No, ya la pregunta se me pasó. Pero mira que sí quería decir algo con respecto a lo que dijiste. Por ejemplo, con lo que estabas diciendo de Carl Rogers, sí se puede empezar a plantear como su existencia, ¿no? Un planteamiento más existencial y uno lo podría hacer como unirlo a lo que dice Abraham Maslow y entonces a partir de lo que nos motiva, que es la necesidad, podría llevarnos a sacar como la mejor versión de nosotros mismos, cuando uno empieza a hacerse ese planteamiento. Pero mira que yo sí difiero un poquito con lo que hablas del psicoanalismo, porque yo creo que uno de todas maneras cuando empieza a reconocerse en medio de pues esa introspección, o sea, en medio de ese diálogo, uno puede empezar a fortalecer sus procesos yoicos, uno también puede empezar a reconocerse. Entonces, me parece que de pronto la terapia pues no es la que más se trabaja, pero pues la terapia también tiene cosas que pueden ser positivas para el paciente. Seguramente, sí, seguramente. No,
no estoy demeritando los procesos psicoanalistas que de hecho los trabajan y se trabajan hoy día. De hecho, las cosas han evolucionado y los neopsicoanalistas de hoy día pues han generado una evolución bastante significativa y es muy válido, es supremamente válido. Pero fíjate que ya el psicoanálisis no se centra, no es muy freudiano, ¿no? Ya no es tan freudiano, sino, vuelvo y digo, es mucho más pensando un poco... Evolucionado, sí, pero claro, ya no es tan rígido lo que él hablaba. Yo tengo muchos amigos psicoanalistas y yo veo cómo ellos hacen sus intervenciones terapéuticas y dicen, wow, pero pues ya no es como tan radical esa idea freudiana, ya no es como tan radical como lo mismo pasa con el conductismo. Por eso uno tiene, desde mi punto de vista, uno tiene que mirar yo de esto que me sirve a mí, de esto otro que me sirve a mí, siempre en pro del consultante, siempre en pro de que las cosas se manejen de la mejor manera, porque pues, no hay que dejarlo de lado. Entonces, retomando esa parte de Abraham Maslow, algo muy curioso que ellos trabajaron en la época de Maslow, normalmente lo que hacen en las investigaciones es como estudiar a las personas que están mal, ¿no? Los que tienen cierto tipo de dificultades a nivel de su salud, a nivel de su salud mental también, ¿no? Entonces, algo que quiso demostrar Maslow fue precisamente que ellos escogieron a 120 emprendedores de éxito, ¿no? 120 emprendedores de éxito. Entonces, bueno, vamos a mirar por qué. O sea, no nos vamos a centrar en las personas que tienen patologías o que tienen enfermedades o que tienen crisis o que tienen... No. Lo que hizo Maslow fue escoger un grupo de profesionales que tienen éxito y vamos a mirar por qué tienen éxito. ¿Sí? Vamos a mirar cómo nosotros desde el humanismo realmente vemos a esta gente que, pues bueno, ha sido muy prometedora. Sabemos de que las otras corrientes miran al paciente como el enfermo, como que la persona está bastante deteriorada emocionalmente, ¿no? Vamos a mirarlo de una manera diferente, ¿no? Entonces, realmente aquí hay algo muy importante y es de que nosotros como seres humanos, nosotros mismos podríamos estarnos labrando nuestro destino. Si yo tengo una mente muy cuadriculada, si yo tengo una mente supremamente limitada y si yo constantemente me estoy dando látigo, pues entonces estoy no reescribiéndome, no estoy sacando adelante mi vida, simplemente me estoy enconchando y estoy metiendo la cabeza en la tierra como las avestruces y no salgo adelante. Entonces, realmente las personas, el ser humano es capaz de labrar su propio destino, de modificarlo. El ejemplo clarísimo, por eso yo quise hacer esa introducción de Maslow, un poco de su infancia y todo lo que sufrió y todo lo que vivió, todo el rechazo social, y pues como el hombre no era como aceptado socialmente, pues no, el hombre dijo, no, aquí yo puedo sacar adelante muchas cosas, y resultó siendo una persona exitosa. Entonces, no solamente desde el psicoanálisis ver al paciente como el enfermo, y no solamente desde el conductismo, porque pues, el humanismo es mucho más que el refuerzo y castigo, ¿no? Entonces, es lo que nos está planteando. De hecho, ¿ustedes se acuerdan de esa película de En busca de la felicidad? ¿Se acuerdan ustedes de esa película? La superación del señor que vivía con su hijito. Ok. Ustedes saben de que esa película fue basada en la vida de Chris Carney, ¿sí? De este señor motivador, esta persona que es un conferencista que realmente vivió y tal cual lo que muestra Will Smith en
en su excelente actuación de Chris Gardner, cómo él sufrió. O sea, la vida de Chris Gardner, usted no se imagina lo duro que fue también. Y él fue un emprendedor de éxito, ¿no? La historia de este personaje, pues él venía de una familia de padres separados, donde había la violencia, en donde él tuvo un abuso en la infancia, en donde realmente esta persona sufrió en su etapa de infancia, adolescencia. Y luego entonces él se consigue una esposa y esta esposa lo engaña, lo abandona, ¿sí? Inclusive y la película pasa exactamente lo que le pasó a él. De hecho, en entrevistas que le hacen a Will Smith y a Chris Gardner, él dice, no, venga, yo estuve en la creación de la película porque yo tenía que estar pendiente de que dijeran lo que yo realmente viví, y lo que yo viví fue esto. Entonces, que tuvimos que dormir en un baño, que tuvimos que dormir en la estación del tren, bueno, toda esa cuestión fue lo que él hizo, ¿sí? Que lo robaron, que la esposa lo abandonó, ¿ven? Pero él reescribió su vida. Él reescribió su vida y eso, pues, si ustedes no han escuchado conferencias de él, se la recomiendo porque igual es una persona que genera pues precisamente esa posibilidad de lo que nos plantea Maslow, de que somos capaces de reescribirnos, ¿no? Entonces, ahí empiezan entonces algunos conceptos bastante interesantes cuando hablamos del humanismo, ¿sí? Como uno de ellos es la experiencia cumbre. Ustedes saben de que toda experiencia que nosotros tengamos puede ser una experiencia cumbre positiva o negativa, ¿no? El perder un trabajo es una experiencia cumbre. Es dolorosa, pero es una experiencia cumbre, ¿sí? Que nos marca, nos hace mucho daño, ¿sí? Cuando se nos muere algún familiar, es una experiencia cumbre también. Cuando yo me separo, cuando hay un duelo por separación o cuando hay un duelo por alguna muerte, ¿sí? Esas son experiencias cumbre. También son experiencias cumbre cuando a mí me ascienden en el trabajo, ¿sí? Cuando a mí me colocan un reto y yo lo logro, ¿ven? Cuando yo hago cosas y la gente me las reconoce, o inclusive yo mismo las reconozco, ¿no? Son experiencias cumbre. Entonces esas experiencias cumbre, pues no solamente son eventos agradables, también son eventos desagradables, que nos marcan la vida, ¿sí? Que nos marcan realmente lo que nos va a pasar de ahí en adelante. Pero ¿qué es lo que pasa allí? Nosotros podemos aprender a salir de adelante. O sea, eso que nos está pasando lo podemos manejar y ponerlo a favor de nosotros, porque es un aprendizaje, porque no lo podemos ver como algo que nos derrotó y nos mandó al piso y no podemos levantarnos para absolutamente nada. No, por el contrario, podemos aprender de ellos, ¿sí? Entonces, vamos a aprender de las separaciones, vamos a aprender de los momentos difíciles, vamos a aprender de exactamente eso. Entonces, en el humanismo, en el proceso terapéutico, incluyendo esta parte humanista, lo que se le enseña a la gente es precisamente aprender de lo que estamos viviendo, de esas experiencias cumbre desagradables, aprender de esas vivencias, ¿no? Si de pronto una señorita tiene una vida de maltrato, de violencia, de abuso con el esposo, durante 20 años vivía esta cuestión, ¿no? La mujer diría, no, esos fueron 20 años perdidos, esos fueron 20 años de dolor. Pues no, ¿no? Sí, fueron 20 años dolorosos, pero eso generó aprendizaje, ¿sí? Generó aprendizaje porque más adelante esta persona va a reconstruir su vida, va a tener, digamos, esas experiencias negativas, ya no las volverá a utilizar ni a cometer esos errores. Eso es experiencia, eso son experiencias cumbre, ¿no? Entonces, realmente ese humanismo nos ayuda a reescribirnos, a aprender, ¿sí? Y a ser pues, realmente muy fuerte en eso. Jacqueline, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu comentario?
Profe, ¿esas experiencias cumbres se pueden equipararse con los traumas? ¿Pueden superarse, dices tú? ¿Pueden equipararse con los traumas? Sí, claro, claro. Lo que pasa es que la palabra trauma ya le coloca un componente mucho más fuerte, ¿no? Es un componente mucho más, si yo digo, esto es el acabose para mí, esto es algo, lo voy a ver como un trauma, ¿sí? Pero si yo le digo, bueno, pues sí, realmente me ha hecho daño, pero seguramente lo puedo superar. Entonces, fíjate que los conceptos que se utilizan en el humanismo, hablando y asociándolo a nuestro tema motivacional, pues nos quita un peso encima cuando no utilizamos ese tipo de palabras como tan de alto calibre, ¿no? Entonces, no lo llamaría, o sea, sí se equipara las experiencias cumbre con un trauma, cuando son esas experiencias cumbre desagradables, ¿no? Fíjate que utilizan la palabra desagradable y no trauma, ¿no? No algo doloroso, o sea, por eso siempre se dice que el poder tiene, la palabra tiene un poder y eso es muy cierto. Nicolás, cuéntame. Nicolás. Yo tenía una pregunta sobre lo de las experiencias cumbre. Pues más una pregunta, no, sino yo lo veo como lo que su merced decía de las guerras mundiales, del surgimiento del humanismo y demás. Yo veo que como que eso se podría decir que es una experiencia cumbre colectiva porque fue algo que marcó, pero además de eso, que digamos que de ahí pues salieron muchas cosas, tanto buenas como malas. O sea, hubo muchas vidas que se perdieron, bueno, y muchas cosas malas, pero digamos que nos ponemos a analizar y de ahí salieron varios, digamos, avances pues en todo nivel, ¿no? Digamos que tecnología, en la salud, en todo. ¿Se podría decir eso? Sí, claro. De hecho, tú sabes, o ustedes saben de que los campos de concentración nazi hicieron que Víctor Frank escribiera el hombre en búsqueda del sentido, ¿no? Y él fue un personaje que también salió adelante y contó su historia de todo ese maltrato, de cómo vio que la gente iban pues precisamente para las cámaras para que los incineraran y toda esa cuestión. O sea, todo eso es exactamente eso que estamos hablando. Cómo a partir de estas experiencias cumbres desagradables, las personas lo que hicieron fue, y este concepto es muy importante en el humanismo, la resiliencia, ¿sí? La resiliencia es la capacidad que yo tengo para salir adelante aún teniendo crisis supremamente fuertes, no quedándome en el dolor, no quedándome en la angustia, no quedándome en la tensión. Entonces, digamos que la resiliencia hace parte o es pues, muy tenida en cuenta en el humanismo, porque por más de que yo tenga situaciones adversas, así como el ave fénix sale de las cenizas y surge de las cenizas, entonces pues es lo que nos está planteando la resiliencia, que es la capacidad de aprender de lo que nos hizo daño, ¿sí? Entonces, yo no sé si ustedes vivieron o se acuerdan o saben de la época del DMG, David Murcia Guzmán. Sí. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, ustedes saben de que en esa época los bancos colocaron el grito del cielo porque la gente estaba retirando la plata a los bancos y la estaba llevando allá a DMG porque yo invertía 1 millón y a los 3, 4 días me daban 3 millones. Entonces mucha gente hizo muchas cosas alocadas, ¿sí? Hay mucha gente que invirtió no solamente 1 millón, sino invirtió 10 millones, otras personas invirtieron 70 millones, otras personas hipotecaban la casa para hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Y mientras fue exitoso todo eso, pero cuando ya
ya le colocaron el tate quieto a David Murcia Guzmán, pues entonces la gente lo que hacía fila era para reclamar una tostadora o para reclamar una licuadora que le costó como 10 millones de pesos. ¿Sí? Entonces realmente dentro de esos aspectos se habla de la resiliencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo cualquiera, ¿sí? Un señor que invirtió en DMG, pues 10 millones, y bueno, fue cuando empezó a decaer esta situación, entonces perdió sus 10 millones, ¿no? Y pasó todo ese cuento, y pasó un año, pasó 2 años, y esta persona hablando de una manera muy monotemática, cómo perdió esa plata, que es un hombre de muy mala suerte, que esto es una desgracia, no, o sea, se vive quejando, se vive echando pestes, ¿no? Por no decir otra palabra más fuerte, pero realmente lo que hace es expresar, pues, de que no tiene esa resiliencia. Se peleó con la esposa, mejor dicho, estaba en una situación supremamente álgida y no aprendió de eso. La experiencia cumbre fue eso para él, una experiencia desagradable, supremamente molesta, muy incómoda, ¿sí? Pero él no lo superó. Esta persona no lo supera, y entonces pues cada vez que se encuentra con alguien, su discurso es que perdió, que esto es una desgracia, que, o sea, echando vainazos y peleando con todo el mundo y sintiéndose la persona más desgraciada y más víctima posible, ¿no? Ahora, si colocamos otro ejemplo, otra persona, porque así fue, que colocaron, que invirtió en David Murcia Guzmán, en DMG, pues, y no invirtió en 10 millones, sino invirtió como 70 millones, pero también los perdió. También los perdió, pero no perdió 10 millones, perdió 70 millones de pesos. ¿Sí? Estamos hablando de David Murcia Guzmán, este DMG, eso fue como en el 96, creo yo, como 1996. ¿Qué hubo en el 2006? Creo que fue 2006, ¿sí? Perdón, 2006, ¿no? Entonces, imagínate, estamos hablando de 70 millones en esa época, eso era muchísima plata. Si ahorita lo es, pues cómo será en esa época, era muchísima plata, ¿ven? Pero él, este personaje que invirtió 70 millones de pesos, aprendió. Bueno, sí, tomé una mala decisión, pero esto yo no me puedo quedar acá echándome latigazos, ni echándome críticas, ni autocastigándome, ni echándome baldados de agua helada, nada. O sea, esto ya hay que pasar la página y continuar con la vida. De hecho, se unieron más con la familia, miraron qué soluciones van a encontrar, vamos a mirar cómo nos ayudamos, con quién contamos, o si somos únicamente nosotros, hagamos esto. Entonces, fueron muy resilientes, fueron supremamente creativos, ¿no? Y salieron adelante. Y si uno se encontraba con este personaje que invirtió 70 millones de pesos, el hombre decía, sí, fue una experiencia dura, pero salí adelante. Ya volví a levantarme, volví a salir adelante, logré esto, ya me estoy recuperando, pues con el apoyo de mi gente y también con mi fortaleza, con mi resiliencia. Entonces fíjense que en el humanismo nos están planteando precisamente eso, de que el ser humano tiene la capacidad de reescribirse, ¿sí? Y ese reescribirse, pues precisamente plantea que nosotros posiblemente somos personas altamente funcionales. Si utilizamos nosotros todo ese potencial, si constantemente nos estamos autoactualizando para mirar un poco qué es lo que a mí me sirve y qué es lo que a mí no me sirve, ¿no? Entonces, tenemos que tener, y eso lo plantea también Carl Rogers dentro de la teoría humanista, que realmente lo que nosotros tenemos que tener es esa apertura a la experiencia, ¿sí? La apertura a la experiencia es, bueno, aprendí de esto, o sea, no ser cerrados y no comportarnos de una manera defensiva, sino también tratar de explorar nuevas oportunidades y posibilidades.
es abrirse a la experiencia, ¿no? Y eso tiene muchísimo que ver con lo que ustedes decían ayer, de esa dependencia emocional, de ese temor a soltar, de ese temor al pasado. Pues, la apertura a la experiencia es algo que realmente nos determina que debemos aceptar nuestras emociones, debemos aceptar que vivimos momentos en que son muy difíciles, pero también podemos decir que tenemos momentos supremamente placenteros y muy significativos, y que eso nos invita nuevamente a tener emociones positivas, ¿no? No evitemos, no las evitemos, ¿no? Muchas veces la gente no quiere meterse, no quiere arriesgarse porque pues, obviamente le tenemos miedo a lo desconocido, obviamente a nadie nos gusta sufrir, pero de pronto no nos atrevemos, ¿no? No somos un poquitico osados, ¿no? Atrevidos en el buen sentido de la palabra. Entonces, pues lógicamente eso no permite que haya esa apertura a la experiencia, ¿sí? Estos son prácticamente postulados muy interesantes que nos plantea el humanismo, basándonos tanto en Maslow como en Carl Rogers, que dicen que esto es algo que debemos ir trabajando permanentemente, ¿no? Y la idea es tener un estilo de vida como más existencial. Un estilo de vida existencial es como la tendencia a asumir, digámoslo, yo le doy sentido a mi vida, ¿sí? Yo soy el que le coloco ese color, ese sabor agradable a mi vida, ¿sí? Por eso se habla de tener un estilo de vida existencial. Yo existo para disfrutar, para vivir, para sentir. Entonces, cuando hablamos nosotros de que le otorgamos el sentido a nuestra vida, le otorgamos ese sentido a nuestras experiencias, es precisamente para poder entender de que esto que viví, sí, seguramente fue negativo. Bueno, reconozco cuáles fueron mis decisiones erradas, equivocadas, pero no me quedo ahí. Tenemos esa apertura a la experiencia, tenemos esa calidad o ese estilo de vida existencial, y algo muy importante es tener la capacidad de confiar en uno mismo, tener la capacidad de que tengamos nosotros esa vida de una manera mucho más libre de prejuicios, de cuestionamientos, de una mente cerrada, de control mental excesivamente alto, ¿no? Es precisamente confiar en sí mismo, ¿no? Confiar en nuestras propias decisiones, confiar en lo que realmente nosotros tenemos la capacidad de hacer. Con esto estamos tratando de explicar de que nosotros tenemos la posibilidad de reescribirnos, pero tenemos que tener esto, ¿no? Si no lo tenemos, seguramente vamos a cerrarnos muchas oportunidades. Y en la medida que nosotros creemos, en la medida que nosotros tengamos esa apertura a la experiencia, a la experiencia, y que tengamos un estilo de vida existencial, vamos a ser supremamente más creativos. La creatividad tiene que ver con ver más allá de lo preconcebido, ver un poco más allá, perdónenme la expresión, de nuestras narices, ¿no? Y que tengamos esa posibilidad de hacer las cosas de acuerdo a lo que consideramos, ¿no? Tener con esa confianza, ser capaz de seguir creando muchas cosas. Entonces, el sentido de nuestra actividad de ayer no era digamos, sin sentido realmente. Tenía un sentido que tenía que ver con esto, que realmente estamos trabajando hoy, ¿no? Y esto que voy a mencionar, lo mencionaron ustedes ayer, que tiene que ver con la libertad de elección. La libertad de elección tiene que ver con la capacidad de nosotros de elegir comportamientos mucho más funcionales y dejar de lado comportamientos mucho más disfuncionales, comportamientos que nos limitan, comportamientos que nos afectan, que nos hacen daño, que nos molestan, ¿sí? Y si yo estoy confiando plenamente en mí, cuando yo de pronto me equivoco, porque no quiere decir de que yo no me equivoque, seguramente eso puede ser muy cierto, que nos terminamos equivocando, pero vamos a tener un carácter constructivo.
que eso sería otro de los puntos importantes del humanismo, ese carácter constructivo. Ese carácter constructivo quiere decir de que yo, a partir de las falencias que yo he tenido en decisiones o momentos difíciles, pues bueno, ¿cómo vamos a reconstruir? ¿Cómo nosotros vamos a dar respuestas a todas las necesidades de una manera mucho más equilibrada? ¿Sí? Y entendiendo de que pues yo no lo puedo manejar absolutamente todo solo y que seguramente necesitamos el apoyo de los demás. ¿Sí? Y entender de que nosotros, y eso eso ustedes lo están viviendo ahorita acá en estos espacios, porque fácilmente ustedes podrían estar descansando, viendo películas con sus amigos, ¿no? Pero ustedes quieren evolucionar, ustedes quieren tener un desarrollo personal. Y para lograr ese desarrollo personal se vive siempre, o hay que entender de que nosotros vivimos en un cambio constante. Pero ¿quién coloca ese cambio constante? Pues nosotros. A partir de nosotros generamos pues como todos esos aspectos en donde nos permitimos nosotros evolucionar. ¿Sí? No nos estancamos, no nos quedamos quietos, estamos generando pues esa necesidad de estar colocándonos una meta, saltamos esa meta y buscamos otra, ¿no? Entonces, hay que entender esa parte de la resiliencia como algo supremamente importante, ¿sí? Tenemos nosotros esa resiliencia interna que pues, obviamente sale de nosotros, ¿sí? Tenemos una resiliencia externa en donde pues estamos es como viendo cómo le ayudamos a nuestros familiares, cómo también nosotros nos dejamos ayudar de ellos, ¿sí? Porque son factores ajenos a nosotros, ¿no? Entonces tenemos esos dos tipos de resiliencia, esa resiliencia interna y externa, ¿sí? Yo les decía a ustedes ayer en clase de que la parte espiritual era muy importante también. Esa parte espiritual, pues, utilicémosla en el buen sentido de la palabra. ¿Para qué? Pues para que si la persona viene con esa idea de la fe, de la creencia, de ese ser supremo, de todo eso, eso es fe y eso puede entrar a consulta con el consultante, puede entrar con el paciente y eso lo utilizamos de una manera muy importante porque es algo que la persona valora demasiado. Entonces, con el humanismo nos podemos apoyar en esa fe, ¿sí? O sea, es algo supremamente potencial para la persona, ¿no? Pero es solo si la persona lo plantea, porque si la persona no lo plantea, no estamos hablando de la teoterapia, no porque no es teoterapia en el caso, digamos, de un proceso terapéutico basado en una creencia religiosa, pues, que es lo que se le conoce como la teoterapia, pero en este caso no, únicamente se utilizaría esta fe, como algo que me ayuda a mí a hacerle ver al paciente lo que podemos lograr desde el punto de vista del humanismo, ¿no? Entonces, realmente, para no centrarnos muchísimo en lo que tiene que ver con las 5 necesidades de Maslow, que ustedes ya la conocen, que entendemos nosotros de que para nosotros, los seres humanos, para los niños en particular, necesitamos como esa posibilidad de satisfacer esas necesidades fisiológicas, que una vez las superamos nosotros, entonces pasamos a una etapa que es muy importante, sobre todo para los pequeños, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, en esta etapa que es este nivel de la pirámide de necesidades de Maslow, que es la seguridad, en donde, pues, ¿qué es lo que buscan los niños en nosotros los adultos? Los niños en nosotros los adultos buscan sentirse seguros, sentirse protegidos, sentirse que tienen seguridad, que tienen unas personas adultas responsables como los padres o los tíos o los abuelos, pero que les brindan esa seguridad. Pero cuando el niño entra en una etapa en donde los padres están a punto de separarse, pues entonces el niño va a pensar, bueno, pero ¿qué hago? ¿Cuántas casas voy a tener? ¿Con quién me voy a ir? Entonces, más que generarle tranquilidad, eso le genera al niño esa zozobra.
entonces es un niño que de pronto no va a tener la posibilidad de estar tranquilo porque no tiene resuelto esa parte. Entonces, cuando llega al colegio, cuando se va para el colegio, está pensando si cuando llegue va a encontrar al papá o va a encontrar a la mamá o van a ir por él al colegio y se lo llevan para otra parte. Entonces, fíjense que esta idea de la pirámide de necesidades de Maslow tiene que ver con esa parte, ¿no? Entonces, si por ejemplo los muchachos crecen en un estilo de vida, o más bien en un grupo familiar bastante distante, en donde no hay una buena comunicación, en donde no hay una afectividad, no hay un apoyo, entonces en la tercera etapa es sentirse perteneciente a algo, ¿no? O sea, ustedes saben que el tercer nivel de la pirámide de necesidades tiene que ver con la aceptación social, y es querer pertenecer a algo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con los muchachos, con los adolescentes, más o menos que se dan en esa época? Es, si yo no tengo buena comunicación en mi casa, si yo no tengo tranquilidad en mi casa, si constantemente me están cuestionando o yo no quiero seguir las normas, entonces, ¿quién me va a recibir? Pues las pandillas, mi grupo de amigos. Y ahí es cuando empiezan a romperse esas relaciones familiares, en donde lo que hace el muchacho, el adolescente, es irse para donde lo escuchan, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el niño? O bueno, ¿qué es lo que quiere el adolescente? Que lo acepten socialmente. Y si mis amigos no me aceptan, digamos los amigos que son como de familia bien, ¿sí? O mis padres no me aceptan, o mis familiares no me aceptan, pues entonces yo me acomodo donde a mí me acepten. Y si el grupo de amigos son delincuentes, o son pandilleros, o son consumidores de sustancias psicoactivas, ahí yo voy a estar. ¿Por qué? Porque allá sí me escuchan, porque allá sí valoran mi amistad. Pues lógicamente no estoy diciendo que sea lo mejor, que sea lo perfecto, que sea lo que debe ser, no. Lo que pasa es que estamos centrándonos en la etapa o en este nivel de la pirámide donde se habla de la aceptación social. Es lo que siempre se busca, o lo que los muchachos buscan en un momento determinado, ¿sí? Entonces ya pasamos por la parte fisiológica, que es la parte de la supervivencia, ya pasamos por la etapa de la seguridad o el nivel de seguridad, en donde lo que buscamos es tener dónde dormir, ¿no? Imagínense ustedes, y eso lo hablamos en algún momento en estas clases, imagínense ustedes un trabajador que no sabe qué va a pasar con él, con su familia que se está separando, entonces no saben dónde quedarse, que eso pues le afecta muchísimo, ¿sí? Entonces empieza a deambular para un lado, para el otro, se queda una semana donde la prima, se queda la otra semana donde el amigo, donde el tío, pero no tiene estabilidad, ¿no? No tiene esa tranquilidad, y eso no es seguridad. Eso termina, pues, lógicamente, afectando, ¿sí? Entonces, si yo no logro superar cada una de estas etapas, que la cuarta etapa tiene que ver con esa necesidad de estima o del autoconcepto, de la autoestima, es decir, que yo sienta que me destaco en el grupo, ¿no? Que yo sienta que soy importante en el grupo, porque necesito que me estimulen, que me reconozcan como una persona chévere en el grupo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque yo necesito, hay esa necesidad de estima, de aceptación también, ¿sí? Pero de aceptación porque hago parte de este grupo, ¿no? Entonces, realmente, pues allí están ligados lo que tiene que ver con que me valoren y que reconozcan, pues, las conductas que yo tengo, que tengo buenos resultados, ¿no? Entonces, ustedes saben, y eso lo veremos en estos días que siguen, como ese tipo de necesidades que plantea McClelland, pero tiene que ver con eso, que la gente reconozca que yo soy un ser importante, ¿sí? Y por último, pues tiene que ver con esa etapa de la autorrealización, ¿no? Entonces, tiene que ver con... Es que yo quería decir algo de ahorita en la intervención, pero pues seguiste.
Ah, porque yo pensé que tú no habías bajado la mano porque se te había olvidado. Dale. Profe, es que digamos que también me parecía importante pues resaltar algo que vimos con otro profesor y él nos hablaba de el intrusismo que hay en el humanismo. Entonces digamos que en el humanismo no se ve a la persona como enferma, como no, está re mal, sino que se ve como una persona que pues ha vivido diferentes situaciones. Se me olvidó la palabra, la que dijo ahorita de la cumbre, ¿qué? Experiencias cumbre. Eso, experiencias cumbre, que ha pasado por varias experiencias cumbre y que bueno, nosotros como psicólogos, digamos que yo lo veo así, vamos a ser como ese guía, esa persona que va a ayudar a esa persona a autorrealizarse, pues según Maslow con lo de la pirámide. Pero entonces digamos que, pues ahí sí me parece importante lo que el profe nos decía, que muchas personas hacen cursos como de coach y demás y no necesariamente son psicólogos y ya ellos, o sea, ellos creen que ya están dentro de la corriente humanista y digamos que Sí, claro. en ese aspecto sí está mal, digamos que como que hay podríamos decir que algo que vulnera, pues se podría decir, nuestra profesión como psicólogos, porque pues otras personas que Total. no tienen la formación profesional de psicólogos, pues van a de pronto a aconsejar a las personas de una manera incorrecta y de pronto lo que pueden hacer es llegar a empeorar el problema, porque digamos que no tienen el conocimiento como tan amplio en los diferentes tipos de técnicas, de pruebas y demás. Entonces, que sí me parece Sí, como... claro. Y bueno, Nicolás, su merced se adelantó porque eso que su merced menciona, precisamente yo estoy muy de acuerdo con su merced y con el profesor que les explicó, porque eso es un error que cometen muchos de estos personajes que estudian NPL, que estudian coaching, que estudian todo este tipo de aspectos de acompañamiento y consideran de que ya tienen la capacidad y la posibilidad y el permiso para hacer procesos terapéuticos. Y eso no está bien, eso no es ético. O sea, los que estudian coaching es porque de pronto quieren sí, apoyar a la gente, pero desde un punto de vista más de emprendimiento, más de la capacidad, pero no puede utilizarse como proceso terapéutico. Eso estoy totalmente de acuerdo. Los que han, digamos, bajo su perdóname, experiencia. los que tienen, Nicolás, discúlpame, los que tienen esos certificados de coaching, hay una gran cantidad de coaches que pues son certificados, pues, bien por ellos, pero de hecho, si nosotros sabemos, de hecho, a mí me han llegado personas que han tenido experiencias supuestamente terapéuticas con los coaching, con los coaches, tienen como que han tenido eso, y yo tengo que reestructurar esa forma de ver, porque le digo, no, esto, lo que usted trabajó no es un proceso terapéutico científico, no es un proceso realmente de generar estrategias de afrontamiento. Entonces, ese tiempo que usted estuvo allá seguramente le sirvió, pero no es terapia, no es terapia. De hecho, eso es una de las críticas más grandes y eso el Colegio Colombiano de Psicólogos y la APA están siempre muy atentos a que todas estas pseudociencias realmente lo que hacen es como pues, dejarnos mal parados a nosotros desde el punto de vista de nuestra ciencia como tal, de la psicología como tal. De hecho, por ahí ya escuché que le quieren quitar la P y la quieren dejar sin la P porque es una ciencia social. Pero nosotros, en el caso mío, por ejemplo, que uno hace consulta clínica, uno tiene que ver todo ese proceso de la ciencia de la salud, de la psicología de la salud. Entonces, pues, no sé, pero eso se tiene que plantear como una defensa hacia los derechos de nosotros como psicólogos y bueno, no permitir
de que haya personas que utilicen la psicología para que utilicen el coaching para hacer procesos terapéuticos. Sí, Nicolás. Profe, digamos, bajo su experiencia, pues en el mundo de la psicología y pues digamos en este campo del humanismo, su merced, ¿qué recomendaría por lo menos como a, o sea, si el Colegio Colombiano de Psicólogos le dijera como, bueno, Javier, necesitamos que nos diga como una estrategia para que no haya tanto intrusismo en la psicología, ¿de qué manera lo haría, profe? Bueno, lo que yo siempre digo es de que uno con su comportamiento y con su ética profesional está generando, digámoslo, una gran cantidad de seguidores, digamos que son los pacientes que van a hablar muy bien de la psicología, ¿no? Por eso cuando se habla de este rapport que decía Carl Rogers, que es esa empatía y esa posibilidad de que el paciente vea de que, oiga, sí, mire yo cómo evolucioné, mire yo cómo mejoré, mire yo todo lo que logré. Con eso, de hecho, y en mi actuar, y de una manera supremamente asertiva le digo, pues lo que usted invirtió, pues espero le haya servido, pero realmente los procesos terapéuticos son estos. Y usted me va a desmentir o me va a confirmar con respecto a la evolución que usted tiene en su comportamiento y en el mejoramiento de su vida, ¿no? Las estrategias de afrontamiento, las terapias que vamos a trabajar o que estamos trabajando. Entonces, si a mí me pregunta el Colegio Colombiano de Psicólogos, le digo, con mi labor profesional, haciendo uso de la ciencia científica, de los procesos terapéuticos científicos valorados científicamente, para que las personas crean, confían y estén seguros de que cuando llegan a un psicólogo, sea de cualquier corriente, realmente, pues bueno, tienen buenos resultados. Y si yo me entero de personas que realmente están haciendo las cosas de una manera incorrecta, pues hay que hacerle seguimiento y colocar la denuncia precisamente porque eso que está haciendo no está bien, ¿no? Que se encargue de hacer charlas, conferencias de autosuperación, de motivación, pero desde el coaching, eso está bien. De hecho, hay muchas escuelas hoy día a nivel mundial que trabajan muchísimo eso, pero desde que no pasen y traspasen las fronteras de la psicología y que nos las dejen mal parqueada, me parece que pueden hacerlo. Pero eso es lo que yo haría, Nicolás. Jacqueline, cuéntame. Profe, yo pues quería compartirte, realmente pues es que hasta ahorita a lo último me despejaste algo. Yo, una de las motivaciones que tuve para estudiar psicología fue precisamente iniciar muchos cursos, entrenamientos en el tema de coaching. Realmente tienes toda la razón, no sé, que para no tiene nada de comparación con lo psicológico. Yo estudio psicología porque realmente sentí en algún momento como que me faltaba. Sin embargo, yo te puedo decir desde mi experiencia que no es para invalidar, porque las experiencias de todos son diferentes. Y aunque no se compara ni se puede, pues, de pronto reemplazar una terapia con un tema de coaching o de motivación desde el coaching, sí son herramientas que son efectivas para muchas cosas. Pues obviamente para la salud mental no, porque pues en la psicología, desde mi experiencia, ¿no? Desde lo que yo estoy aprendiendo, digo, bueno, pues, o sea, realmente sí me faltaba pues esta parte de la parte biológica, la parte neurológica, la parte, y pues, o sea, todo lo que nos ofrece la psicología como ciencia, ¿sí? Pero las pseudociencias no son de invalidar porque realmente lo que tú decías, o sea, hay facilitadores y conferencistas que realmente desde la experiencia que han vivido han llegado a comprender muchas cosas y muchos fenómenos que hasta desde la misma psicología no se logra comprender, porque tú en la psicología tienes un conocimiento, o sea, como, ¿cómo se puede decir? Como desde lo científico. Pero
del otro lado está esa parte experimental y experiencial que hace que realmente, o sea, tú puedas adquirir herramientas que te pueden funcionar. Claro, sí, no, estoy de acuerdo. Sí, sí, está bien, está bien. Lo que no queremos es de que se pongan a plantearte que son procesos terapéuticos basados en la psicología, cuando no tienen ese soporte científico, ¿no? Entonces tiene que ver más por ese lado. Claro, hay cosas que de pronto se plantean, se dicen, se sugieren, ¿sí? Y eso es lo que hace una persona que hace ese acompañamiento desde el ser mentor, desde el ser tutor, desde ser el coach que acompaña, ¿cierto? Porque pues, motiva permanentemente, ¿sí? Y le genera buenos hábitos, le genera nuevas estrategias, ¿no? Pero los procesos internos, lo que realmente se necesita que cambie, de pronto no lo está trabajando en profundidad, de pronto lo está como maquillando con todo este proceso del coaching, lo está maquillando, pero la raíz, la conducta blanco, la conducta problema blanco no la está trabajando, ni mucho menos la está solucionando. Porque digamos que el coaching, lo que hace, digamos, ellos pueden tener una solidez, pero cuando se está tratando de superar una situación psicológica, cuando yo trabajo con el coaching sin haber superado algo que está afectando desde mi experiencia, desde mi infancia, desde mis limitaciones, entonces como no lo estoy superando al 100%, entonces yo estoy colocando, hagan de cuenta que yo estoy construyendo un edificio sobre algo supremamente endeble, sobre lodo. Entonces, eso realmente termina afectando. Profe, específicamente, esta es una de las cosas que se miran cuando uno va a asistir a sesiones de coaching o a uno va a emprender pues ese camino. Uno de los requisitos y que se evalúa desde entrada es que realmente uno no, o sea, que las personas que acuden a eso no vayan pensando que eso es un proceso psicológico, una terapia Bien, psicológica. excelente. Excelente que lo planteen de esa manera, excelente que digan que eso es algo que va a ser de acompañamiento, de mentoría. Totalmente diferente. Y realmente totalmente diferente. se llega a percibir que una persona está o necesita un tratamiento, o sea, que está en búsqueda de eso, sí se les sugiere que no asista porque eso como mueve mucha la emoción, las energías, entonces eso también puede choquear a uno, que claro. realmente esté con el tema psicológico o Sí, psiquiátrico. claro, sí. Una persona que no, o sea, una persona que no conozca el campo de la ciencia psicológica no se puede meter por ejemplo, si hay alguien que de pronto quiera hacer hipnosis, yo lo conozco, yo no manejo la hipnosis, ¿no? Pero si hay alguien que quiera hacer eso y no lo maneja bien, eso puede dejar digamos, en una situación de trance a una persona que ha pasado fuertemente y afecta notoriamente la calidad de vida de la persona y como que le reactiva por allá cosas que están guardados en el inconsciente. Bien, voy a avanzar para terminar pronto, para que terminemos la clase de hoy. Entonces, fíjense que lo que se pretende con la última parte de la pirámide de necesidades de Maslow, como es la autorrealización nos plantea a nosotros de que yo tengo que disfrutar absolutamente, así sean cosas pequeñas. La autorrealización es, por ejemplo, irme yo solo para cine, comprarme unas palomitas, un perro, una gaseosa y entrarme para cine. Para mí eso es autorrealización. Para mí no es necesario que yo me vaya para las cataratas del Niágara para sentirme vivo. No, la autorrealización está en las cosas que yo considero para mí son plenamente motivacionales, ¿no? Entonces, el hecho de que yo tenga, por ejemplo, que estar viviendo solo, pues hay gente que les encanta inclusive vivir la soledad. Hay gente que no les cuesta vivir solo, ¿sí? Disfrutan de su soledad, disfrutan de sus espacios. Eso es precisamente lo que nos explica la autorrealización, ¿no?
que realmente tengamos esa posibilidad de disfrutar absolutamente todo lo que hacemos, tanto en nuestra vida social, nuestra vida afectiva, nuestra vida sexual, nuestra vida laboral, absolutamente todo. La gente que no disfruta, que no tiene esa autorrealización es porque quiere vivir de fantasías o quiere vivir logrando objetivos casi inalcanzables, entonces pues nunca va a sentir esa autorrealización, entonces siempre va a estar con una carga al hombro, un peso al hombro supremamente fuerte. El humanismo, aquí hay algo muy importante y es, y cuando hablábamos nosotros de la actividad del proyecto de vida de ustedes, uno habla de lo ético, ¿no? Uno habla de lo correcto, uno habla del actuar bien, de la honestidad, ¿no? Entonces, digamos que en nuestra sociedad, cualquiera que sea esta, no únicamente en nuestra sociedad colombiana, sino cualquiera que sea esta, digamos como que el ser ético no es bueno, ¿sí? Yo le digo, ¿en qué sentido? Si yo les voy a dar algo que le pasó a una paciente mía, que llegó vuelta a nada al consultorio porque había perdido 8 millones de pesos porque los había dejado en un baño en el centro comercial Titán, ¿sí? Ella entró un momentico, tenía un sobre de Manila y en esta sobre de Manila tenía los 8 millones de pesos, ¿no? Ella entró al baño allá y salió, se le quedó ahí, lo dejó ahí en la barra esta de lavamanos ahí, ¿sí? Y se fue. Cuando ella regresó, ya no estaba, ¿sí? Ya no estaba, claro, ella llegó al consultorio pues llorando pues, precisamente porque había perdido 8 millones de pesos, ¿sí? ¿Y a qué quiero llegar con esto? Cuando hablamos de lo ético sería que yo de pronto, que me encontré esa plata, yo me quedé en la puerta del baño de damas y pregunto, yo sé que alguien que llega con una cara toda asustada, toda preocupada, de angustia, va porque algo se le quedó, digamos, ese algo, esos 8 millones de pesos, y yo se los voy a devolver, pero no. La gente no actúa de esa manera. La gente actúa, esperemos de que la persona que se lo haya llevado realmente lo necesite de verdad. Una persona, pues imagínate un regalo de esos 8 millones de pesos, ¿sí? Esos 8 millones de pesos era para la universidad de la hija de esta señora, ¿sí? Entonces, pero no. O sea, lo ético está castigado, porque si yo llego a la casa y de pronto digo, no, mire, yo como que voy a devolver esta plata, yo como que, qué pecado, voy a devolverla, entonces mi familia me dice, es que usted es pendejo, es que usted, o sea, ¿qué le pasa a usted? Oh, estamos hablando de 8 millones, ¿usted cuándo va a tener esos 8 millones así de fácil, no? O sea, pendejo, pues, dicen otras palabras más fuertes, ¿no? ¿Sí? Pero no, quédese con la plata. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? O sea, actuar éticamente no está bien visto. Actuar de una manera con falta de ética es lo que se vive más en la sociedad, ¿sí? Entonces, el ser ético dentro del humanismo es algo que realmente está muy trastornado, ¿sí? Uno espera, y fíjense que cuando uno de pronto, uno es consciente de que si uno tira un paquete de papas desocupado a la calle, uno está actuando mal. ¿Sí? Pues uno no lo hace porque uno tiene conciencia ciudadana y uno no lo hace. Uno sabe qué es lo correcto y uno no va a tener eso. Digamos que lo ético sería coger el taleguito y guardarlo en la maleta o en el bolsillo y cuando llego yo a la casa o cuando encuentro una caneca lo echo allí. Pero si yo le digo a un personaje que tiró el paquete de papas desocupado al piso y le digo, señor, mire, se le cayó esto, o mire, por favor, no bote eso, eso lo mandan para el carajo a uno. Eso mínimo le recuerda la mamacita a uno, ¿sí? Entonces realmente eso lleva a que nosotros tengamos en cuenta de que actuar con la ética a veces es, pues, o sea, a veces es negativo, ¿sí? O
sea, y eso es algo que uno tiene que pelear pues por la transparencia, la honestidad, la buena convivencia, ¿no? Digamos, el hombre que tiene 3, 4 mujeres, uy, es un duro, es un chacho, es que berraco, que chévere, ¿no? No, y eso no está bien. Eso no está bien, pues porque estamos enseñando cosas que no son. La persona que se copia los parciales, la persona que, ¿no? O sea, digamos que cada quien tiene su propia autoevaluación, su conciencia de qué es lo que es correcto y qué sabemos que es lo correcto. La misma sociedad nos está diciendo qué es lo correcto. Y eso hace parte de esa corriente humanista, ¿no? ¿Sí? En el humanismo, cuando hablamos nosotros también de esa persona autorrealizada, esa persona autorrealizada es talentosa, es totalmente talentosa, es una persona que no son, que no se dejan derrumbar con fácilmente, hacen las cosas con mucha pasión, se comprometen, son supremamente dados a hacer las cosas que les gustan, son talentosos las personas que son autorrealizados. El autorrealizado le gusta conocerse a sí mismo y se acepta tal cual como es. El autorrealizado se valora tal cual con lo que tiene, con el ojo de color azul y el otro de color verde, o sea, tal cual como es, ¿sí? No se cuestiona absolutamente para nada, ¿sí? Como les decía, pues esta persona autorrealizada realmente tiende a ser inclusive hasta creativo y hasta tiene sentido del humor. De hecho, hasta se puede burlar de sí mismo, ¿no? O sea, es la persona que comienza a decirse cosas a él mismo, lógicamente sin maltratarse emocionalmente, ¿sí? Y eso, en últimas, eso es un rasgo de madurez emocional. El aceptarse tal cual, el aceptar sus falencias, el burlarse de sí mismo, eso es un rasgo de una persona autorrealizada y que tiene esa madurez emocional. ¿Sí? Y eso es algo que muchas veces los muchachos, los adolescentes no lo tienen en cuenta. ¿Sí? Siempre los muchachos, los adolescentes están pensando en la imagen, en la vanidad, en que si de pronto entonces que me salió acné, entonces yo miro a ver cómo corrijo eso, o sea, porque siempre están pensando en cómo se muestran a los demás, cómo siempre están viviendo para los demás. Entonces están viviendo es para los demás. Y eso es lo que no es permitido, porque en última no disfrutan de la vida, realmente no tienen esa conciencia de lo que es vivir la vida. Eso era lo que yo quería comentarles en el día de hoy y relacionarlo con la actividad que tuvimos el día de ayer. Espero, muchachos, que les haya gustado lo que hicimos entre ayer y hoy, porque pues tiene que ver muchísimo con este tema de nuestra motivación, del tema de la motivación, y que lo estamos como planteando desde el punto de vista de las teorías psicológicas motivacionales. Les quiero recordar, por favor, la película Voluntad de Hierro, Iron Will, por favor. Véansela, porque vamos a hacer algo la otra semana con base a eso. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud, sugerencia, reclamo? No, profe, es que yo te quería contar cómo es pues hace un ratico, y es que pues de acuerdo a la actividad que hicimos ayer y con lo que pues nos hablaste hoy, qué pena, un momentico, qué pena que te... Profe, Dígame. la actividad de la sesión 1, que es del video de la motivación, esta reflexión es ¿hasta cuándo? Disculpe. No sé, miren ahí, por favor, ahorita no recuerdo. Hay unas fechas estipuladas, por favor, revisen. Son tan amables. Es que precisamente ahí dice, profe, que es para el 17 de junio del 2021. Y un año de atraso. Pues madre, entonces tengo que cambiarla. No me fijé en eso. Listo, yo la cambio. Yo la cambio porque... ¿Y no la dejarías hasta? No, se la coloco, ahorita mismo se la cambio y la suben ustedes mañana. Ah, vale. Muchas gracias. Listo, ok. Ahora sí, Andrea.
No, jefe, profe, es que golpearon ahí súper duro la puerta, me asusté. No, pues de lo que nos hablaste y pues justo con lo que pasó ayer, pues como la capacidad que nosotros tenemos para tener todos esos miedos e inseguridades que todos teníamos, porque increíble, o sea, uno ve a muchas personas así súper rígidas o como que de pronto parece que pues como que no les interesa como el mundo exterior, pero en realidad tienen o no les pasa nada y en realidad sí les pasa demasiado y son personas que no exteriorizan eso y se quedan así y pues no sabemos por lo que cada uno pasa y cuánto esfuerzo están Claro. haciendo para llegar allá a la universidad y hacer y pues estar en las Sí, clases claro. y cumplir esas metas. Entonces, interesante pues lo que pasó ayer y que no, pues que sí quedó claro el tema. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Sí, es muy diciente todo lo que escuchamos ayer, es muy diciente y bueno, lo conocemos y lo sabemos para lo que dice el humanismo, ¿no? Para reinventarnos, para reinventarnos. Y tenemos toda la vida por delante para hacerlo. No importa que tengamos 10 años, no importa que tengamos 15, que tengamos 20, que tengamos 30, que tengamos 60 años. La idea es que así yo tenga bueno, no sé cuánto tiempo de vida me vaya a quedar a mí, pero si yo me reinvento, seguramente me doy cuenta de que estoy viviendo desde mi reinvención, estoy viviendo una vida mucho más placentera, mucho más exitosa y ya llevo así como 10 años. Pero si no me atrevo a hacerlo, si no me atrevo a reinventarme, pues entonces estoy perdiendo una gran cantidad de posibilidades de vida satisfactorias. Muchachos, muchas gracias. Valeria, cuéntame. Perdón, es que es una cosita del foro hasta cuando estaba, es que estaba intentando subirlo, pero no me deja. El foro no tiene límite de tiempo. Sí, pero es que no me deja subirlo. No sé Ah, si no sé. me salió un error, o sea, no me deja. No sé, vuelve, inténtalo. Sale Sí, o igual sea, pero no hay porque- problema cuando se suba. Porque no, el foro, pues, bueno, Ah, ok. lógicamente la idea es que lo subas en este módulo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, señor. Gracias, profe. Es que está conectada al internet del vecino. Sí. Bueno, muchachos, mucha suerte, muchas gracias. Descansen. Muchas gracias. Voten, Gracias, voten con profe. conciencia. Gracias. Voten. Voten con conciencia. Chao, juiciosos, que estén bien. Mucha suerte. Chao. Profe, hasta luego. gracias. Chao, chao. Mañana. Chao, hasta mañana. Que estén bien.